Bueno, como les había adelantado anteriormente, voy a hacer una serie de videos que se va a tratar sobre todo lo que estuvimos trabajando de números racionales y este es el primer video en donde nosotros vamos a recordar la definición, es decir, vamos a responder a la pregunta ¿qué es un número racional? ¿Cómo tiene que ser un número para pertenecer, bueno, a ese conjunto? Vamos a empezar leyendo lo que está en el recuadro azul, que es la definición propiamente dicha, y dice lo siguiente. Un número es racional y entre paréntesis está esa letra Q que yo ya les había contado, que es la letra que simboliza a este conjunto numérico, cuando puede ser expresado como un cociente, es decir, una división, entre dos números enteros A y B, siempre y cuando, y esta es una condición muy importante, B sea distinto de cero. En símbolos esto significa, miren, A sobre B, ¿se acuerdan que una fracción era lo mismo que una división? Es racional si A y B son enteros y miren esto, ¿ven? B es diferente de cero. ¿Por qué el número B, es decir, el número que nosotros llamamos denominador, no puede ser cero? Porque nosotros ya habíamos visto que en matemática no podemos dividir por cero, eso es un absurdo, es un error, es una cuenta que no tiene solución, que no se puede resolver y por eso hay que tener ese cuidado. La pregunta es, bueno, entonces el número de arriba, el numerador, el número que acá denominamos A, ¿sí puede ser cero? Y la respuesta es que sí, ¿sí? Yo puedo al cero dividirlo por un número, pero no puedo al revés, a un número dividirlo por cero, ¿sí? Eso es una cosa que nosotros nos tenemos que acordar y tenerla muy presente. Entonces, en conclusión, ¿cómo sé si un número pertenece o no pertenece al conjunto de los números racionales? Bueno, la respuesta es un número racional si yo a ese número lo puedo expresar como una división entre dos números enteros, y acá estamos incluyendo también a los números negativos por si alguno no se acordó de ese detalle. Entonces, si yo lo puedo escribir así el número como una división, estoy segura de que es un número racional, ¿sí? Más adelante en los próximos videos vamos a ver que una fracción no es la única forma en que podemos escribir un número de este tipo. Hay más formas como por ejemplo un número decimal, un número con coma, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito en los demás videos, pero bueno, básicamente tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de números racionales y es a esto. Hay una pregunta en color verde que es para pensar y básicamente nos dice por qué podemos afirmar que los números enteros también son racionales. Es decir, por qué los números enteros están dentro de los números racionales. Esto lo habíamos contestado en clase y habíamos llegado a la conclusión de que cualquier número entero que nosotros tomemos lo podemos escribir a través de una división entre dos enteros como se nos pide en esta definición. Por ejemplo, el número 5, que es un número entero, ¿cómo lo podríamos escribir como una división entre dos enteros? Bueno, 5 sobre 1 o 5 dividido 1. El número menos 1, que también es entero, podríamos de la misma manera transformarlo a través de la fracción menos 1 también sobre 1. O sea, siempre que nosotros agreguemos el denominador 1, podemos transformar un número entero en una fracción y por lo tanto podemos siempre asegurar de que son números racionales aparte de enteros. El 0, que es un número entero, también lo podemos transformar a través de la fracción 0 sobre 1, ¿sí? Así que bueno, entonces esto nos habilita a decir que los números enteros son un subgrupo, un subconjunto, están dentro de los números racionales. En clase también lo habíamos dicho de otra manera, habíamos dicho todos los números enteros son racionales, pero al revés no se cumple, no todos los racionales son enteros, ¿sí? Bueno, como introducción me parece que ya estamos, ¿sí? Así que a partir de ahora acordarnos de qué estamos hablando cuando nombramos a los números racionales y bueno, vamos a ir viendo diferentes cosas sobre estos números.